Hace casi 80 años, 5 aviones de la Marina de Estados Unidos despegaron de su base en Florida, en una misión de entrenamiento rutinaria, conocida como el vuelo 19. Ni los aviones ni la tripulación volvieron a ser vistos jamás. En una zona delimitada aproximadamente por Miami, las Bermudas y Puerto Rico. Aunque nadie lleva estadísticas, en el último siglo numerosos barcos y aviones han desaparecido sin dejar rastro en este triángulo imaginario. Desde entonces, nació la leyenda que hasta ahora permanece en un misterio sin resolver en la cultura contemporánea. Quédate hasta el final y juntos conozcamos el misterio que encierra al Triángulo de las Bermudas. Yo soy Manuel Ángel y en este momento estás sentado en Relatos y Misterios del Más Allá. La leyenda del Triángulo de las Bermudas estará ligada para siempre al fatídico vuelo que tuvo lugar el 5 de diciembre de 1945. El vuelo 19 se originó en la Estación Aérea Naval de Estados Unidos, en Fort Lauderdale, Florida. 5 Avengers Torpedo Bombers, que transportaban 14 hombres, despegaron aproximadamente a las 2:10 de la tarde, en una misión rutinaria de entrenamiento de navegación. Dirigidos por el teniente instructor Charles Taylor, la misión consistía en volar una ruta triangular de 3 tramos, con algunas prácticas de bombardeo sobre Hen y Chicken Shoals. En una época donde era impensable el GPS de navegación, Taylor se perdió irremediablemente poco después del bombardeo. Los pilotos que volaban sobre el agua en 1945 tenían que confiar en las brújulas y en saber cuánto tiempo llevaban volando en una dirección determinada y a qué velocidad. Al parecer, las 2 brújulas del avión de Taylor funcionaban mal. Las transcripciones de las comunicaciones en vuelo sugieren que no llevaba reloj. No hay puntos de referencia en medio del océano. Los aviones volaron en una dirección y luego en otra, mientras la cálida luz del día se convertía en mares tormentosos en la oscuridad. El Avenger era conocido como un avión extremadamente robusto. Los pilotos a veces los llamaban pájaros de hierro o herrajes Grumman, dijo Mark Evans, historiador de la rama de historia de la aviación naval del Centro Histórico Naval. El Triángulo de las Bermudas es uno de los lugares más misteriosos del planeta. Decenas de historias sobre desapariciones de barcos y aviones han llegado hasta nuestros oídos de diversas maneras, siempre rodeadas de misterios e incógnita. Una de las últimas fue en enero de 2017, cuando la Guardia Costera de Florida anunció en un comunicado que un navío con destino a Florida había desaparecido tras partir el día anterior desde las Bahamas. Después de 84 horas de intensa investigación, se suspendió la búsqueda sin rastro de la embarcación y sus tripulantes. Formado por 1.1 millón y medio de kilómetros cuadrados en alta mar,
dentro de un triángulo equilátero, de ahí su nombre, que forman las puntas de las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami en Florida, Estados Unidos. La región es muy transitada y ha sido un cruce de caminos con mucho tráfico desde los primeros tiempos de las exploraciones europeas. Ese triángulo imaginario encierra un secreto dentro de ella. Cientos de barcos han desaparecido desde que se tiene noticia de este lugar, casi 100 aviones y miles de personas. ¿Están todos ellos en el fondo del mar? ¿Habrán ido a otra dimensión? ¿O estarán hundidos con la ciudad perdida de la Atlántida? Llamando a la torre. Esta es una emergencia. Parece que estamos fuera de curso. No podemos ver tierra. Repito, no podemos ver tierra, indicó el teniente Taylor en su primera interacción con la torre de control. Cuando el operario le preguntó cuál era su posición, este indicó que no estaban seguros de dónde se encontraban. No sabemos qué dirección es el oeste. Todo está mal. Extraño. No podemos estar seguros en ninguna dirección. Ni siquiera el océano tiene el aspecto que debería tener. 15 minutos después, la torre de control oyó a los tripulantes de la misión, una nave con 2 hombres y el resto con 3, hablar entre ellos. Así supieron que 2 pilotos sugirieron girar al oeste, convencidos de que así regresarían a su base. Si hubieran seguido ese consejo, al menos habrían dado con tierra firme, pero obedecieron al joven comandante Taylor, de 28 años. Existen diversas teorías que pretenden explicar el fenómeno que ocurre en esta zona, como la sugerida por algunos estudiosos de nuestra época, afirmando que los agujeros negros existen y hay toda una hipótesis desarrollada por numerosos científicos, entre ellos el famoso Stephen Hawking, quien recalcó que era poco probable que en esa zona existiese uno. Esto se debe a que un agujero negro es una región finita del espacio en el que la masa concentrada es tan potente que nada se escapa a su fuerza de atracción. Es decir, si existiera un agujero negro en las aguas o en el cielo, todo lo que pasara por allí desaparecería sin excepción. Otra teoría que toma fuerza en los creyentes es la existencia de la superficie del continente perdido, la Atlántida. Sabemos de esta ciudad-continente mítica gracias a los diálogos de Platón, Timeo y Critias, donde los atlantes perdían la soberanía de la tierra de la mano de los atenienses, sin duda superiores a ellos. Esta teoría la siguió el psíquico Edgar Cayce, asegurando que los atlantes tenían una tecnología muy desarrollada consistente en cristales de fuego, que literalmente lanzaban rayos y obtenían energía. El experimento salió tan mal que su maravillosa isla terminó hundida y el poder de estos cristales, que seguiría activo hoy en día, interfiere con los aparatos tecnológicos de barcos y aviones. Solo hay una fuente original que hable de la ciudad de la Atlántida. En el 400 a.C., Platón describe a esta poderosa civilización, los atlánticos, como una sociedad militarmente muy poderosa y que además poseían sistemas tecnológicos muy sofisticados y económicamente muy ricos.
La zona del Triángulo de las Bermudas es un epicentro que se inclina al desarrollo de diversas teorías conspirativas para intentar explicar posibles errores humanos con eventos sobrenaturales, como es el caso de quienes también creen que aquí yace una estación extraterrestre en la que los ovnis se apropian de personas para llevárselas a sus planetas y así estudiarlos. Esta alarmante teoría asegura que los extraterrestres nos estudian con el fin de saber cuál es nuestra tecnología y nuestras habilidades, y así usarlas en nuestra contra e invadirnos. Si bien no existe evidencia alguna ni de una ni de otra teoría especulativa hasta ahora, solo los relatos y testimonios de algunos que han sobrevivido a esta zona misteriosa, además de los registros de bitácora de barcos o de las cajas negras de aviones. Se tienen datos de que al propio Cristóbal Colón le sucedió esto en su viaje hacia el nuevo continente. A su paso por la zona, el 8 de octubre de 1492, las brújulas se estropearon y dejaron de marcar el rumbo. Colón no dijo nada a su tripulación y probablemente eso evitó que le tiraran por la borda en un punto en el que ya estaban desesperados por alcanzar tierra firme. De acuerdo a registros de bitácora, cuando Colón entró en el Atlántico, observó curiosas y emergentes rayas de agua blanca, misteriosas trazas de luz y espuma visibles aún hoy, tan brillantes que han sido vistas por los astronautas en sus viajes al espacio. Colón pudo ser la primera víctima histórica de aquel lugar. En su expedición de 1502, partió en junio de la Española a Haití y Santo Domingo, con 32 carabelas cargadas de tesoros. Poco después de zarpar, la flota fue asaltada por una tempestad tan terrible que solo 5 de los barcos pudieron escapar relativamente indemnes. 10 despojos fueron después hallados a lo largo de la costa norte de la Española, pero de las otras 17 carabelas, de sus tripulantes y de sus cargas, nunca fue hallada huella alguna. En agosto de 1975, ABC informaba de la expedición científica que se iba a poner en marcha para investigar el conocido Triángulo de las Bermudas. En total, más de 300 profesionales entre geógrafos, físicos, navegantes experimentados, técnicos de salvamento en alta mar y sobre todo parapsicólogos. El motivo de esta poco frecuente empresa consistía en averiguar en la medida de lo posible las razones de tantas misteriosas desapariciones ocurridas en aquella zona. Un triángulo cuyos vértices estaban situados en las Bermudas, Florida y Puerto Rico. El estudio reveló que por desgracia los errores humanos ocurren. Muchos de los accidentes que han tenido lugar en estas zonas tienen que ver con errores de cálculo, con fallos tecnológicos propios de grandes aparatos o con malas decisiones. Es algo que nunca se podrá demostrar, simplemente porque ocurren en zonas que al ser tan extensas y alejadas de las costas, recuperar restos se hace prácticamente imposible. Al igual que las leyendas, las posibles teorías científicas también son muchas. Normalmente tendemos a dotar de un significado sobrenatural aquello que no podemos explicar. Y aunque también podría acabar con una buena historia de ficción, no lo fue en el caso del vuelo 914 en 1980, pilotado por el piloto dominicano José Santos. Un audio difundido en la web se aprecia la voz de Santos ejecutando la voz de auxilio Mayday, y en él expresa divisar algo extraño.
Santos partió desde Santo Domingo con rumbo a San Juan de Puerto Rico en un avión Air Cobb con siglas N3808H, un vuelo comercial de Iberia Airlines con destino a España. Recibió y respondió al llamado de Santos. Sin embargo, la interacción culminó a las 8:12 de la noche. Santos y su copiloto no fueron encontrados jamás.